es maravillosa, ¿no? El hecho de hacer casa es algo muy importante, ¿no? Entonces nos sumamos vigorosamente a ese asunto, ¿no? Me parece que el tema viene por el lado de los cómo, ¿no? Que construya el gobierno no es la mejor solución para hacer 1 millón de casas. De hecho, lo que tendríamos que hacer es que todos los constructores empiecen a hacer casas, ¿no? Todos los privados, ¿no? Con ayuda del gobierno, eso sería muy, muy útil. Y ese es el modelo que nosotros estamos proponiendo, un modelo en el que hay una unión entre el sector público y el sector privado, ¿no? Ese es el modelo que proponemos. Por el lado del Estado, bueno, pues por supuesto que sabemos que se han hecho cosas interesantes. Sí hay una necesidad de hacer vivienda más económica y ahí la injerencia del Estado es fundamental para que podamos hacer esa vivienda económica. Existe actualmente un proyecto, ¿no?, para esta... Sí, lo que se acaba de anunciar recientemente es algo que es muy atractivo. Estamos viendo cómo podemos participar nosotros, porque siempre pues ha habido un trabajo en equipo, ¿no?, con el gobierno del Estado. ¿Cuántas serían como la construcción aquí? Entiendo que se está hablando de 2,000 casas, ¿no? Así que digo, serían un buen principio, aunque definitivamente la necesidad es mayor. ¿Cuánto es la necesidad precisamente? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? Pues miren, realmente, ¿cómo les explico? Nosotros hacemos unas casas y la mayoría de esas casas se venden, ¿no? Sabemos la pirámide de vivienda. Tiene mucha gente que no ha alcanzado a pagar esa vivienda y tenemos que llegar a ese nivel. No sé si el déficit pudiera ser de 10,000, 15,000, 20,000. Ese es un tema de oferta y de demanda. ¿De vivienda de interés social o de qué tipo de vivienda? Ahí esa sí la atendemos nosotros con mucho éxito. De hecho, he de decirles, ¿no?, que Canadevi tiene la vivienda más barata del estado, ¿no? Lo que pasa es que nos gustaría que fuera más barata, ¿no? Nosotros hacemos vivienda hasta de entre 700 y 800 mil pesos, que ya es una vivienda pues de un buen precio, pero digo, por supuesto que nos gustaría hacer algo más barato todavía, ¿no? Hablaban de este esquema de subsidios públicos para poder abaratar los costos de la vivienda. ¿Cómo han manejado este esquema o cómo lo propondrían de manera puntual? ¿Tienen cantidades pensadas, proyectos a 3, 4, 5 años? Ese subsidio ya se maneja. O sea, el mejor subsidio que pudiera existir es que directamente al trabajador se le dé dinero. Aproximadamente se le daba al trabajador 100,000 pesos para que pagara el enganche. Eso hacía toda la diferencia del mundo. Si al trabajador se le da el subsidio directamente para que lo aplique en su casa, o sea, si le dan su dinero para que lo aplique en su casa, eso abate muchísimos costos. Y digo, ¿por qué? Porque incrementas el número de personas que pueden accesar a casa y por lo tanto, entonces se vuelve muy atractivo hacer viviendas más económicas cada vez, otra vez, porque llegas a las personas que habitualmente no tienen para el enganche. Hablaba también de ahorita con mi compañera de casas de hasta 800,000 pesos, pero ¿en qué zonas principalmente? Y sobre todo teniendo en cuenta de que muchos de las zonas que se ubican son zonas lejanas que no tienen ni siquiera conectividad. Ese es un problema, desgraciadamente son casas que están en la periferia. Ahora, he de decirles que como Canadevi ya tenemos proyectos que están tomando manzanas al interior de la ciudad, en el centro de la ciudad, para la generación de vivienda económica. Desgraciadamente esa tierra pues tiene un valor, ¿no? Tiene un valor, o sea, aunque esté en el centro de la ciudad, es una tierra valiosa y eso ya de saque hace que la vivienda no sea tan económica. Pero sí estamos estudiando en algunos lugares donde hay, digamos, unas viviendas de mala calidad, unas viviendas no bien hechas, hacer ahí vivienda, y tenemos ahorita un proyecto de redistritación que es muy muy interesante, ¿no? Hay un proyecto que está entre el TEC de Monterrey, la Universidad Tecnológica y la Universidad Autónoma de Querétaro, donde estamos retomando algunas zonas para hacer vivienda, densificar esa zona y que esa vivienda sea económica y sobre todo que sea económica para el tema del transporte, ¿no? Que no quede lejos, por ejemplo, la vivienda, que es algo que nos preocupa. ¿Qué otro punto contemplarían aparte hay varios proyectos, ¿eh? Eso es algo, es una escuela del pensamiento que estamos arrancando ahorita, tomar zonas que ya fueron desarrolladas en el pasado, digamos, desarrolladas y que no están bien consolidadas, tomarlas y volverlas a lanzar.
¿Con cuántas unidades estarían colocándose, por ejemplo, en estas zonas? Ese es un tema de oferta y demanda, ¿no? Pero la idea es, sí nos gustaría hacer, no sé, 4 o 5 mil casas en ese modelo.